Seguimos conversando con Miguel Ángel Tejada Rosario, experto en asuntos hipotecarios y sobre todo, pero sobre todo, del mercado de valores. Por eso es el gerente general de Merval, ¿no? Mercado de valores. Miguel Ángel, el tema del mercado de valores siempre he escuchado decir que siempre se ha tropezado con una dificultad estructural, y es que las empresas tienen distintos estados financieros, uno para el banco, uno para los socios, ¿verdad? Y naturalmente una empresa que no es confiable en sus estados financieros, pues nadie va a comprar, ¿verdad? ¿Por qué? No sabe cuál es la verdad, cuál de los estados es el verdadero, cuál es la situación. Háblanos un poco de esto del mercado de valores, ¿cómo se puede superar esto, ¿no? Tú hablabas de que hemos avanzado, y es verdad que hemos avanzado, pero tú has mencionado empresas altamente confiables, porque las que tú mencionaste son personas que nadie tiene duda de la seriedad de sus dueños y de sus accionistas, ¿no? Sí, yo creo que sí que, como tú comentas, hemos avanzado en el mercado de valores y claro, necesitamos avanzar un poco más. Sí. Y ahí yo creo que en la mayoría de los países que han comenzado con mercado de valores para que este se desarrolle, de alguna manera el Estado ha influido en eso. Okay. Y yo, pues bueno, voy a traer un ejemplo que quizás puede servir, ojalá y se implemente en este gobierno, ¿verdad? Que es el hecho de que el Estado, en todas las empresas que en los otros países, como que el Estado ha tratado de desarrollar el mercado de valores, en todas las empresas en que el Estado ha estado involucrado o tiene participación, solicita que participen, que emitan, que sus acciones coticen en la bolsa. En la bolsa, correcto. ¿Para qué? Para generar en las empresas niveles de transparencia. Sí. Porque la bolsa de valores, lo que es el mercado de valores en sentido general, exige gobierno corporativo, que significa que debe haber un gobierno colegiado en las decisiones, que las informaciones financieras, cuantitativas y cualitativas, deben ser publicadas, cada trimestre aparecen para que los inversionistas lo conozcan, cualquier información relevante debe darse al mercado, etcétera. Y además que participan calificadoras de riesgo que son independientes, que verifican la empresa, así como auditores externos independientes, en fin, hay todo un mecanismo para que de alguna manera hay supervisión y verificación de la sanidad o de esta empresa, ¿verdad?, en el mercado. Entonces, en estos países latinoamericanos que el mercado de valores ha tomado algún impulso en los temas que tiene que ver con la emisión de acciones, ¿verdad?, y la participación de empresas, el Estado ha sido el primero que ha puesto un granito de arena. Okay. Y creo, aquí en el país, pues el Estado está participando en la refinería, está participando en el sector eléctrico, el Estado está participando en varias empresas. Entonces, el primer elemento sería ese, comenzar por ahí, ¿verdad? Que este organismo que hay que se llama FONPER, sí. que ponga trate de que las empresas del Estado estén y generen estos niveles de transparencia. Es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con generar algún tipo de incentivo para que las empresas que son transparentes en el mercado sean beneficiadas. A nivel del fisco, ¿verdad? Yo un 5% de la retención impositiva, es un ejemplo que pongo. Sí, un ejemplo. Como recompensa. Como recompensa por ese nivel de transparencia en el mercado. Muy bien. Bueno, el Estado de alguna manera está incentivando a las empresas. Ese incentivo puede ser transitorio. Pues exactamente, generalmente ha sido transitorio en los países que se ha generado esta política, ¿verdad? Que es una política de Estado, por eso decía que el Estado debe tener políticas claras de esto. Y además también incentivar a lo que es las emisiones de empresas nuevas o el surgimiento de empresas nuevas que surjan vía mercado de valores que también tienen incentivos fiscales. Claro, para todo esto tú necesitas que los reguladores, la bolsa de valores, generen una cadena de aprendizaje sobre estos temas, porque no se tiene mucho esa cadena de aprendizaje que se necesita para lo que es crear ruedas especiales para las nuevas emisiones, para inversionistas ángeles, como decía ahorita, que son estos que salen con empresas nuevas y novedosas, ¿verdad? De que de alguna manera tengan un tipo de incentivo el que yo como inversionista participe en esas empresas porque los beneficios que tengo o están exentos de impuestos sobre la renta o tienen un tratamiento diferenciado. Bueno, hay toda una gama y si ponemos un pie fuera y encontramos estos el Estado puede hacer uso de toda esa gama, ¿verdad?, que existe y entender cuál es el mecanismo más adecuado en cada momento, ¿no? Perfecto. Yo creo que se puede incentivar el mercado de valores desde esa óptica. Claro. ¿Cuál es el beneficio de incentivar
el mercado de valores. ¿Qué significa para un país tener un mercado de valores con las características que tú has planteado? Los beneficios son múltiples. En la medida que las empresas están en el mercado de valores y pueden emitir sus acciones, yo haría una pregunta que es más económico, la inyección de capital o la contratación de deuda. Tú dices, bueno, en un momento puede ser que sea más factible la contratación de deuda si la empresa tiene alto beneficio, pero generalmente la contratación de capital, es decir, de recibir capital, inyección de capital, es más barato en la mayoría de los casos que la emisión de deuda. Ese es el primer elemento. Si una empresa puede financiarse obteniendo capital, esta empresa puede tener mayores niveles de rentabilidad, puede generar mayores niveles de empleo, porque a la medida que la empresa también obtiene capital, puede ampliar su fábrica. Tú estás generando un círculo virtuoso ¿verdad? En la economía, cuando tú le estás dando a la empresa la posibilidad de financiarse de diferente manera, y sobre todo sobre la inyección de capital. Entonces el Estado debe fomentar esto porque ayuda a su sector productivo, ¿verdad? A mantenerse con el financiamiento que necesita en todo momento, utilizando el mercado de capital. Entonces el Estado por eso AUPA, ¿verdad? Crea incentivos, crea elementos que van a beneficiar el que haya este nivel de transparencia. Y además rompemos con la cultura, ¿verdad?, de que hay 3 o 4 estados financieros, porque la transparencia del mercado financiero... La transparencia ahí es clave. Ahí es clave, perfecto. Y no podría haber una explicación también de que la mayoría de esas empresas que sí son empresas bien manejadas, que han sido prósperas, que son exitosas, también son empresas familiares que quizás no quieren abrirse al mercado de valores. Eso es interesante. Yo me acuerdo que estando en México... o sea que por un asunto de filosofía de ellos mismos, ¿no? La mayoría de las... ¿O estoy equivocado? No, es así. Aquí, como en casi todo Latinoamérica, la gran mayoría de las empresas son de estructuras familiares. Sí. Pero ¿qué ha pasado? Ya muchas de ellas cotizan en el mercado de valores. Ajá. ¿Y por qué cotizan en el mercado de valores? Primero, porque el valor agregado que tiene el cotizar en el mercado de valores también le genera a ellos sinergia con empresas foráneas. Es verdad, es verdad. Las empresas foráneas ven que es una empresa que tiene mayores niveles de garantía, que tiene gobierno corporativo. Que no es una empresa familiar. Que no es una empresa familiar, que tiene toda una... Entonces, claro. el nivel de generar esa sinergia... Es un reposicionamiento en el mercado, ¿verdad? Perfecto. Entonces, aquí también se ha dado un caso interesante que los últimos... Y también quizás pasan de una generación a otra, ya no es el abuelo que está al frente, sino ya es el nieto o los nietos o sobrinos nietos que están dirigiendo. Aquí se ha dado un caso interesante. De las grandes empresas locales, algunas han hecho emisiones fuera. Los mercados internacionales exigen niveles de transparencia. Ahí tú no le puedes mostrar 2 estados. Y han tenido éxito. Y han tenido éxito en sus colocaciones. Y esas empresas ahora han comenzado a hacer emisiones locales. Ellos deben sí dar el paso de hacer emisiones no de deuda, sino de acciones. Entonces, en los casos de México, en los casos de Argentina, Chile, varios países, que la estructura del empresariado, de las empresas, es familiar, pues muchas de ellas han comenzado con emisiones de un 5%, de un 10%, ¿verdad? Que no afecta la posición patrimonial de la empresa. Están en el mercado, y además hay un tema, quizá para los financieros, pero hay un tema que ellos conocen cuál es el valor de su empresa cuando la empresa cotiza en el mercado. Eso es verdad. Entonces tú puedes saber cuánto cuesta, no lo que dice el libro, sino cuánto dice ¿Cuál es su valor de mercado? ¿Cuál es su valor de mercado? Entonces es un valor agregado adicional. Es decir, hay toda una serie de elementos que yo creo que deberíamos airearlo en la reunión de la Asociación de Empresarios para que conozcan las bondades, ¿verdad? Me ha tocado decirlo a la gerencia de la Bolsa de Valores, al superintendente de valores, que hay que promover esto, ¿verdad? Hay que generar una cultura de mercado de capitales, que yo creo que hace un poco de falta a nivel general, y que no se tenga miedo a entrar al mercado de capitales, porque ya lo han hecho en toda Iberoamérica, sobre todo empresas familiares, que creo que... Y también nuestros socios de Centroamérica lo están haciendo, ¿no? Lo están haciendo. Que también tenemos que mirarnos permanentemente en ese espejo, ¿no? Claro que sí, porque si no lo miramos, vamos a perder lo que es la competitividad. Claro. Estamos hablando mucho de competitividad en estos tiempos. Y la competitividad tiene que ver con el nivel de financiamiento. El nivel de financiamiento a nivel de tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés que se está financiando el sector industrial en República Dominicana? Donde el mercado de valores, el mercado de capitales, es un mercado múltiple.
A veces los sectores financieros y bancarios creen, bueno, no vamos a dejarlo a desarrollar porque esto es una competencia. No, el mercado bancario es un mercado monetario, sí, de corto plazo y mediano plazo como mucho, sí, mientras que el mercado de valores es de mediano y largo plazo. Entonces hay que unir estos dos mecanismos de financiamiento, donde el mercado de valores por su naturaleza financia a mediano y largo plazo con tasas menores. Miguel Ángel Tejada Rosario, muchísimas gracias. Han sido 45 minutos con un tema muy difícil y lo has explicado de maravilla. Te agradecemos muchísimo que hayas venido con nosotros y hayas tenido la paciencia de explicarnos estos temas, porque es importante que estos asuntos, pues la gente lo pueda digerir para que vea hasta dónde le toca, porque ya vemos que no es un asunto nada más que de viviendas, sino que también puede beneficiar a la pequeña y mediana empresa. Son los grandes creadores de empleo. Así es. Y los agropecuarios, ¿no? Sí. Muy bien. Miguel Ángel, te prometemos que te vamos a fastidiar y te vamos a molestar tocándote la puerta o con el mensaje electrónico para que vuelvas por aquí. Para mí encantado.